Muy buenos días, damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Yael Alejandro Acevedo Torres, que es residente de segundo año de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva, el cual tratará con nosotros el tema de ejercicio y enfermedades autoinmunes. Bienvenido, doctor, y muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Como ya les comentaba la doctora, soy residente del segundo año en la especialidad, aquí en la Dirección de Medicina del Deporte, en Ciudad Universitaria. Y el tema que vamos a ver hoy es sobre el ejercicio y las enfermedades autoinmunes. Cuando hablamos de las enfermedades autoinmunes, son enfermedades que normalmente se encuentran en un constante estudio de las terapéuticas a utilizar. Son enfermedades que tienen un incremento mundial. Esto puede deberse a que una gran parte de estas enfermedades autoinmunes se ha encontrado que tiene factores de riesgo, que son factores ambientales, es decir, exposiciones a ciertos factores ambientales se presentan como factores de riesgo para desarrollar las enfermedades autoinmunes. Por lo tanto, esto es a lo que se puede ver que constantemente estemos observando un incremento mundial en la epidemiología de las mismas. Es importante mencionar que estas enfermedades van a necesitar un tratamiento sostenido, un tratamiento de por vida, tanto para la sintomatología clínica como para la propia enfermedad. Y algunas enfermedades van a necesitar tratamiento específico de acuerdo a los episodios que presenten. Por lo tanto, van a ser enfermedades que van a tener un impacto importante en el individuo, en la calidad de vida del mismo. Por lo tanto, esto se ve reflejado en un impacto en el desarrollo como en el desarrollo familiar y a final de cuentas, pues todo se ve reflejado en un impacto dentro de la sociedad. Como se los mencioné, estas enfermedades necesitan un tratamiento sostenido a lo largo del tiempo. Por lo tanto, son enfermedades que involucran un importante gasto e inversión a nivel de salud pública. En general, de manera sencilla, como tal no es el objetivo de la ponencia, pero pues básicamente, normalmente el ser humano va a tomar el papel de ser un huésped, ¿no? Es un huésped en el cual se va a encontrar conviviendo un adecuado equilibrio entre órganos y sistemas. Normalmente cuando hay un daño en este equilibrio, un daño en algún tejido en específico, se libera o se realiza una respuesta inmunitaria. Esta respuesta inmunitaria pues es organizada, es autocontrolada y con el único objetivo pues de, por así decirlo, salvar la vida del huésped, ¿no? Sin embargo, cuando esta respuesta inmunitaria no es activada o no se libera de una manera adecuada, de una manera equilibrada, o hay una confusión entre identificar qué es ajeno, qué es extraño, e identificar qué es propio del organismo, es cuando nos estamos enfrentando a una enfermedad autoinmune. Como se los mencionaba, va a haber una activación crónica del sistema inmunológico y va a haber un predominio de citocinas proinflamatorias. Normalmente estas citocinas sí se sintetizan y se liberan, sin embargo, como se los mencionaba, esto se realiza en una cuestión de equilibrio. Sin embargo, en una enfermedad autoinmune hay un predominio y hay una síntesis excesiva de las citocinas proinflamatorias, que entre sus nombres pues podemos encontrar factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1 beta, interleucina 6, que básicamente cada una de estas citocinas proinflamatorias tienen algún tipo de efecto específico en toda la respuesta inflamatoria. Va a haber también un desequilibrio entre linfocitos TH1, TH17 y T reguladores. Por así decirlo, va a haber un desequilibrio entre la identificación, entre la señalización y entre la respuesta. Es decir, va a haber un error en identificar qué es ajeno, qué es propio. Puede haber un error, puede identificarse de manera adecuada qué es ajeno, qué es propio, pero puede darse una respuesta irregular, una respuesta no controlada, ¿no? Entonces hay este desequilibrio entre las respuestas del sistema inmune. En datos de epidemiología, como se los mencionaba, los datos pues pueden llegar a variar conforme leamos reportes
o de acuerdo al lugar de donde estamos obteniendo la literatura. Esto es porque, pues como se los mencionaba, son enfermedades que necesitan un seguimiento, un adecuado diagnóstico y un adecuado manejo. Entonces, se depende mucho del sistema de salud y su forma de la recopilación de los datos para que podamos acercarnos a específicamente cuál es la estadística real, ¿no? Sin embargo, pues dentro de estas variaciones vamos a hablar de lo que se encuentra en la mayoría de la información. Las enfermedades autoinmunes tienen una prevalencia global del 4% a nivel mundial y tienen una relación hombre-mujer 1 a 2. Dentro de las enfermedades que supongo todos hemos escuchado, hemos conocido o en su caso padecen alguna de estas enfermedades autoinmunes. Dentro de las más comunes se encuentra la artritis reumatoide, hablando de 224 casos por cada 100.000 habitantes. Diabetes tipo 1, que en este caso es una enfermedad autoinmune por una respuesta hacia las células beta del páncreas, lo que se ve reflejado pues en una disregulación hasta una ausencia en la síntesis de insulina. Tiene una prevalencia de 1% a nivel global. Sin embargo, dentro de las enfermedades autoinmunes, sí hay una tendencia o un pronóstico a un incremento extensivo y aumenta, y que se tenga un aumento exponencial. Se encuentra sobre todo estas dos, la artritis reumatoide y la diabetes tipo 1, y la enfermedad tiroidea que vamos a ver más adelante. Como se los mencioné, el hipotiroidismo es una enfermedad tiroidea autoinmune. Cuando hablamos de una enfermedad autoinmune, estamos hablando de un hipotiroidismo por la enfermedad de Hashimoto, que tiene una prevalencia del 3%. También estamos hablando de un hipertiroidismo autoinmune cuando hablamos o nos referimos a una enfermedad de Graves-Bastl, que tiene una prevalencia del 0,75% a nivel mundial. La esclerosis múltiple tiene una prevalencia global de 21 por cada 100.000 habitantes. Es una enfermedad que afecta principalmente a la mujer y sobre todo hay un aumento en los datos epidemiológicos a nivel de Europa occidental. Y el lupus eritematoso sistémico tiene una prevalencia de 20 a 200 por cada 100.000 habitantes. Ya teniendo un panorama como tal de las enfermedades autoinmunes, vamos a hablar un poco de el tema en sí, ¿no? Que es el ejercicio en las enfermedades autoinmunes. Como se los mencioné, son enfermedades que necesitan muchas intervenciones terapéuticas. Necesita, en el mundo ideal, un manejo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque se va a ver mermada la calidad de vida. El tratamiento no es únicamente el síntoma, ¿no? O sea, sí, es el objetivo, que el paciente no tenga dolor, que el paciente no presente cuadros de alteraciones específicas de la enfermedad, pero también está la parte de que hay que tratar de regular o controlar esta respuesta no controlada o no regulada del sistema inmunológico, ¿no? Esta respuesta autoinmune propiamente. Entonces, aquí son tratamientos específicos, tratamientos modificadores de la enfermedad, y en esta vertiente entra el ejercicio, que es importante porque el ejercicio va a entrar tanto en modificar el desarrollo de la enfermedad, pero también tiene un impacto en la sintomatología de la enfermedad. Entonces vamos a hablar de ejercicio como aquella actividad física planificada, organizada y sistematizada para mejorar o mantener las cualidades físicas. Sé que normalmente hemos escuchado pues, ejercicio aeróbico, ejercicio de resistencia, ejercicio de fuerza, ¿no? En este caso, pues vamos a lo que se basan los artículos o consideran aquel ejercicio aeróbico como un ejercicio rítmico, cíclico y de intensidad creciente en el que se van a ver involucrados grandes grupos musculares y aparte de eso, pues pueden ser graduados por el paciente, por el individuo. Y el ejercicio de fuerza o en algunos textos en inglés de resistencia es pues aquel que involucra la capacidad del músculo esquelético para provocar o ejercer fuerza, ya sea para vencer una resistencia.
Esta resistencia puede ser el propio peso, puede ser el uso de máquinas o la resistencia que ejercen cierto tipo de mancuernas, barras, toda esta cuestión peso libre que vemos en un gimnasio, ¿no? Entonces, la vertiente o lo que muchos artículos se publican recientemente, motivos de interés, áreas de estudio, es encontrar o es ver al ejercicio como un inmunomodulador, ¿no? Más allá de que en redes sociales estemos bombardeados de miles de medicamentos, miles de alimentos, miles de cosas antiinflamatorias, eh, creo que el ejercicio como inmunomodulador es un término adecuado, ¿no? Porque en muchas ocasiones la inflamación es necesaria, porque como se los comenté al principio, es la recuperación, es la atracción, la síntesis de citocinas que permiten a la recuperación, permiten regeneración, permiten, por así decirlo, eh, curación de ciertos tejidos, de ciertas cuestiones que se vieron dañadas. Entonces, el ejercicio para la salud, pues es un estresor fisiológico controlado, ¿no? Hacer ejercicio provoca un estrés, pero este estrés, por así decirlo, es fisiológico y permite ser muy controlado por el individuo, en el caso del ejercicio para la salud, ¿no? A diferencia de aquel estrés que no tiene control y pues aquel estrés que no es fisiológico tiene repercusiones en la salud 100% y en la calidad de vida. Es inmunomodulador porque provoca ciertos cambios neuroendocrinos e inmunológicos a nivel sistémico y pues creo que normalmente todavía si le preguntamos a la mayoría de la población, profesores, población en general, ¿qué piensan cuando escuchan la palabra músculo? Pues creo que todavía es únicamente fortaleza, ¿no? Fortaleza, estética, física, nada más. Pero pues creo que si normalmente se han dado la oportunidad de ver las pláticas que se realizan, podemos ver ya el músculo esquelético como un órgano endocrino. Entonces, al ver al músculo esquelético como un órgano endocrino, sabemos que el músculo se va a encargar de tener cierta liberación de hormonas y miocinas, ¿no? Estas hormonas y miocinas pues van a tener una respuesta a nivel sistémico, a nivel local o a nivel periférico, ¿no? Van a tener también una respuesta, por así decirlo, una retroalimentación. Entonces, se sintetizan estas hormonas y miocinas y a la vez se reducen aquellas citocinas que son proinflamatorias. También el ejercicio tiene una parte importante, no solamente a nivel, este, enclavarnos únicamente a nivel, inmuno- inmunitario, sino que también, pues una vez que el ejercicio tiene una interferencia en la composición corporal, va a provocar una disminución del tejido adiposo visceral. Y el tejido adiposo visceral es es un tejido que propicia la síntesis de células inflamatorias. Por lo tanto, al nosotros empezar a disminuir el tejido adiposo visceral, vamos a poder controlar y disminuir la síntesis de células inflamatorias. Y entonces aquí lo que podemos ver en esta imagen es es una imagen de una revisión sistemática de 20 de artículos de más de 20 años, es decir, bueno, una revisión sistemática a lo largo de 20 años en el cual se observan intervenciones terapéuticas conformadas por prescripción del ejercicio. Se consideran ejercicios de fuerza, ejercicios aeróbicos, tipos de ejercicios específicos por los gestos motores, como puede ser yoga, pilates, tai chi, ejercicios de estabilidad y ejercicios de flexibilidad, estiramiento, ¿no? Si podemos ver abajo en su imagen, pueden observar los iconos, los símbolos a que se refieren a cada tipo de ejercicio. Entonces, una vez considerándolos, si vemos cada una de las enfermedades, esclerosis múltiple, lupus eritematoso sistémico,
miopatías idiopáticas inflamatorias, espondilitis anquilosantes, artritis reumatoide, arteritis de Takayasu, esclerosis múltiple, eh, intestino inflamatorio, eh, alteraciones dermatológicas. Hay una intervención casi en todas de la combinación de ejercicio aeróbico más ejercicio de fuerza. Hay una combinación también de fuerza y algún tipo de estabilidad, entrenamiento de equilibrio, de flexoelasticidad, pero pues en general son todas las intervenciones que se encuentran. Sé que podemos ver muchos números, muchas letras, pero era lo que les decía. Básicamente disminuyen la síntesis de citocinas proinflamatorias. ¿Qué nos podemos llevar de esta imagen? El tiempo, o lo que normalmente, pues yo creo que en sesiones han visto, el acrónimo de FIT, en que la mayoría de los artículos que aquí se estudian, mínimo, tienen una intervención de prescripción del ejercicio de 2 veces semana. De ahí nos vamos de 2 hasta 5 veces semana en cuestión de frecuencia. Van desde 8 hasta 12 semanas, por así decirlo, intentando abarcar lo mínimo de tiempo en el cual se puede ver una respuesta propiamente del ejercicio aeróbico eh, y el ejercicio de fuerza, así como las adaptaciones propias de estas intervenciones. Entonces, el impacto del ejercicio no solo es a nivel celular, ¿no? Hay que quedarnos que también el impacto del ejercicio provoca un bienestar físico, un bienestar emocional. Lo que les mencionaba, tiene una intervención a nivel de la actividad propia de la enfermedad. Si conocen a algún paciente con alguna enfermedad autoinmune, sabrán que no es una enfermedad que esté constante, ¿no? Quizás cuando inicia o debuta lo ves, es decir, el dolor, la rigidez es constante, es diaria, la intensidad puede modificarse, pero se mantiene en un rango constante. Y una vez que ya hay una intervención terapéutica farmacológica, esta actividad pues es oscilante, ¿no? No es totalmente lineal o estable. Entonces, el ejercicio se ha demostrado que tiene un impacto en esta actividad de la enfermedad. ¿Para qué? Para mantener en su mayoría una una sintomatología baja, una actividad, porque así se le menciona en los artículos, ¿no? Una actividad disminuida de la respuesta autoinmune. Y pues obviamente todo eso, al pasar un paciente con un adecuado bienestar físico, con un adecuado bienestar emocional, tener menos picos activos de la enfermedad, pues va a mejorar su calidad de vida. Aquí viene la pregunta, ejercicio aeróbico de fuerza, pues lo vamos a ver más adelante la conclusión, pero en general cuando se comparan o se ven de manera aislada, es diferente tipo de ejercicio predispone más o ayuda más ciertas características en el individuo, ¿no? Cuando hablamos del ejercicio aeróbico, los resultados que se obtienen en estas intervenciones que les mencioné, mínimo 8 a 12 semanas, con una frecuencia de 2 a 3 veces a la semana, de una intensidad moderada, e incluso hay algunos artículos que utilizan el ejemplo de HIIT, es decir, pues intervalos de alta intensidad. El ejercicio aeróbico se observó en su mayoría una reducción de la fatiga, una reducción al dolor y una mejora de la capacidad funcional. Y cuando hablamos a intervenciones únicamente del ejercicio de fuerza, lo que se observó primordialmente fue una disminución en la inflamación crónica, una mejora en la masa muscular y una mejora en la función metabólica. Eh, el punto, pues, no es como hablar de cada una de las enfermedades autoinmunes, pero pues vamos a ver dos ejemplos de enfermedades muy frecuentes con mayor prevalencia y que al menos dentro de la literatura se encuentran mayor cantidad de artículos con intervenciones propiamente de la prescripción del ejercicio. El artritis reumatoide tiene una prevalencia, como ya les mencionaba, del 1 al 4% global. Es una enfermedad que ha demostrado un incremento de la incidencia a partir de la quinta década.
es decir, mujeres, en su mayoría mujeres, a partir de los 40 a 45 años de edad, que empiezan o debutan con sintomatología característica. Esto no quiere decir que se presenten en edades más jóvenes. Como les mencionaba, todo está en un constante cambio, en una constante evolución, sobre todo por los factores ambientales a los que nos exponemos, que recientemente pues, puede ir incrementando la incidencia incluso en la cuarta década. Normalmente afecta a la mujer 3-1 en comparación contra el hombre y lo que les mencionaba, factores de riesgo ambientales importantes es el tabaquismo, ciertas infecciones virales y el padecimiento de obesidad como factores de riesgo para padecer artritis reumatoide. Entonces, pues en el nombre lleva la explicación. El artritis reumatoide es una poliartritis simétrica, es decir, dolor articular. Simétrico, ¿por qué? Porque normalmente no duele una única articulación de un solo lado. Poli, varias articulaciones. Simétrica, normalmente duele. Por ejemplo, el cuadro clínico más común, perdón, son las articulaciones de las manos, ¿ok? Entonces no duele solo una mano o un solo dedo, sino pueden doler o haber inflamación en varios dedos de ambas manos y pues en las articulaciones afectadas son todas aquellas articulaciones sinoviales. Entonces, cuando hay una prescripción del ejercicio, ¿qué posibles mecanismos biológicos sean a los que se encuentre o por qué prescribir ejercicio? Pues como se los mencionaba, o sea, principalmente porque hay una regulación en las células inmunes y en la propia respuesta innata, la propia respuesta inmunitaria. Desde la identificación hasta la respuesta inmune, ¿no? Hay citocinas que disminuyen su liberación. Hay esta regulación que les mencionaba a nivel linfocitario. A nivel de respuesta inflamatoria y factores propios de la inflamación, hay un aumento de la interleucina o de la miocina IL-6, que en este caso es una citocina antiinflamatoria. Uno y 2 que observan en su imagen, pues básicamente en general la respuesta autoinmune, ¿no? La respuesta del sistema inmunológico. Pero hay otras cuestiones, desde su modificación en la matriz de la metaloproteinasa, que básicamente eso se refiere a la homeostasis que hay a nivel de la cápsula articular. Mejora esta homeostasis a nivel de la cápsula articular, mejora disminuye el estrés oxidativo y pues modifica como tal estos factores o mecanismos epigenéticos que es beneficioso o protector, por así decirlo, en el incremento ante la exposición de factores ambientales. Y el efecto, al menos clínicos, pues son muchos, ¿no? O sea, desde el dolor hasta la rigidez articular que presenta el paciente, porque recordar que estos pacientes presentan una rigidez articular duradera, no es una rigidez articular menor a 15 minutos, que voy caminando, voy calentando, por así decirlo, y se empieza a ir mi rigidez articular. No, es una rigidez articular constante que se mantiene al despertar. Y creo que lo veamos como un todo, ¿no? Al disminuir el dolor y la rigidez articular, pues hay mejor función física. Entonces, mejor capacidad física, mayor movimiento, mejor tolerancia al movimiento. Por lo tanto, mejora la función aeróbica. Al tener la función física y aeróbica adecuada, pues el paciente se siente mejor. Por lo tanto, la función psicosocial mejora, se integra más a las actividades cotidianas de la vida, eh, mayor búsqueda en actividades de distracción, en actividades que antes gustaban, pero daban miedo por el dolor, por las caídas, por todas esas cuestiones, poderlas a realizar. Y lo que les mencionaba, estas enfermedades normalmente tienen picos, entonces estos efectos también disminuyen los picos de la actividad de la enfermedad, disminuye el llegar o retrasa el llegar a una discapacidad temprana y pues al paciente al encontrar todas estas mejorías tiene un adecuado sueño y en combinación de todo pues mejora la calidad de vida, ¿no? ¿Qué intervenciones? Como aquí pueden ver, intervenciones de todo tipo.
intervenciones de fuerza, intervenciones de ejercicio aeróbico, el del gusto del paciente, el que va a hacer con la frecuencia necesaria e indicada, prescrita, y otras actividades de flexoelasticidad y equilibrio. Entonces, en este artículo en el que básicamente se hacen intervenciones terapéuticas en un ejercicio aeróbico y de fuerza con intervenciones de 2 a 3 veces semana a una intensidad moderada, se demostró que tiene una mejora de la capacidad cardiorrespiratoria de 3,75 mililitros kilogramo minuto. Otros artículos en población general, en población con cardiopatía, nos demuestran que una mejora de la capacidad cardiorrespiratoria de un MET, o 3,5 mililitros kilogramo minuto, tiene desde hasta una disminución del 12 hasta un 20%, poco, 18% en riesgo de mortalidad por cualquier causa. Mejora la fuerza prensil, es decir, mejora la calidad del músculo. Reduce el índice de circunferencia cintura-cadera, lo que les mencionaba, que básicamente también hay intervención en la composición corporal, perdón, y en general pues tiene una reducción en la fatiga multidimensional y en escalas específicas de la calidad de vida. Hay escalas generales, genéricas de la calidad de vida, pero también hay escalas específicas de enfermedad. Entonces, en estas mismas escalas se ha observado una mejora en la calidad de vida de los pacientes. Hablando de otra enfermedad autoinmune frecuente y común, pues hablamos del hipotiroidismo. Cuando es autoinmune, hablamos de que es, como les mencionaba, una enfermedad de Hashimoto. Y esta es una causa primaria en el 85% de los casos reportados. Por lo tanto, es una endocrinopatía frecuente a nivel mundial, con una prevalencia global del 2 al 11%, y que en este caso la relación mujer a hombre sí es elevada, es 5 a 1, e incluso unos artículos demuestran una relación 10 a 1. Por cada 10 mujeres, un hombre que presenta hipotiroidismo, un hombre la presentaría. Sin embargo, en una revisión del año pasado se encontró que la prevalencia va en incremento, va en aumento conforme más envejecemos. Entonces, si somos conscientes que la esperanza de vida va hacia arriba, se espera que la edad promedio de vida vaya aumentando, esto también observa que hay un aumento en la enfermedad, en la prevalencia de hipotiroidismo, e incluso empieza a disminuir esta diferencia en la relación mujer a hombre. Una enfermedad que presenta síntomas muy en específicos, muy generales, por así decirlo, que para diagnosticarla hay que hacer una adecuada historia clínica, un adecuado algoritmo diagnóstico y un adecuado abordaje. ¿Por qué? Por la inespecificidad de estos síntomas, como fatiga, ganancia de peso, alteraciones cognitivas. Por alteraciones cognitivas nos referimos pérdida de atención, alteraciones en la memoria e incluso hasta irregularidades menstruales, como se los digo, síntomas muy específicos. ¿Qué se ha observado bien? Pues a mayor músculo, mejor este metabolismo de las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas en sí se regulan entre sí mismas, deben tener un adecuado equilibrio, si no, ocasionan la hipo o hipertiroidismo. Entonces se menciona que a mayor masa muscular permite, si alguno ha tenido algún día un perfil tiroideo y observa los resultados, observará que tiene valores de TSH, y valores de T4 y T3, ¿ok? Por así decirlo, la hormona T4 es la que está viajando por todo nuestro organismo. La hormona T3 es la que es la llave para activar los mecanismos metabólicos a los que se ven eh, sometidos la respuesta de estas hormonas. Pero la T4 tiene la virtud de que es una hormona que se modifica a T3 para hacerse útil. Entonces se ha observado que a mayor masa muscular hay mayor conversión de T4 a T3, es decir, una mejora en el perfil tiroideo. Y en la cuestión autoinmune, eh,
Se observa una reducción de agentes antiinflamatorios como el factor de necrosis tumoral alfa, que se los mencionaba al principio, la interleucina beta y la interleucina 6, así como el aumento de citocinas antiinflamatorias, como es la interleucina 10 y la miocina interleucina 6. Eh, Se observa un menor número de células, células TSD4 y TSD8, perdón, e inhibición de las células TH1, así como una regulación entre estas células T y una reducción en la secreción de inmunoglobulinas. No solamente a nivel celular tiene un efecto la prescripción del ejercicio, sino también va a tener una cuestión en la calidad de vida y en la funcionalidad del paciente. Se menciona que va a tener una adecuada estabilización articular, porque estos pacientes a la vez, dentro del cuadro clínico, pueden encontrarse una flexibilidad, una hiperelasticidad de las articulaciones, que a su vez puede propiciar la presencia de ciertas lesiones. En su caso, se ha encontrado que hay una estabilización de estas articulaciones con la prescripción de ejercicios de fuerza y flexoelasticidad, una mejora en la densidad ósea, una densidad ósea que se ve afectada por el propio metabolismo al que se encuentran los pacientes con hipotiroidismo y tiene una moderación en el eje hipotálamo hipófisis tiroides, es decir, en el equilibrio desde la hormona que te dice T3, T4, sintetízate y hasta cómo actúan estas hormonas T3, T4. Mejora la sensibilidad a la insulina, que seguro pues en muchas sesiones eh, de ejercicio y salud les han hablado de esto. Los pacientes con hipotiroidismo se ve alterada la sensibilidad a la insulina. En este caso, cuando se interviene con la prescripción del ejercicio hay una mejora de la misma, mejora en la función mitocondrial y en la salud metabólica. También, como les decía, estos pacientes tienen una tendencia a ganar peso, aunque no es un porcentaje como tal, por así decirlo, exagerado, pero este peso que se gana, eh, pues se ve modificado, se ve una mejora en la composición corporal cuando se hace una prescripción con ejercicio. Entonces, básicamente el ejercicio debe ser un pilar fundamental en múltiples vertientes terapéuticas, como ya lo hemos visto a lo largo de las clases o ponencias que se han brindado. Y volvemos a esto. ¿Cuál es mejor? Pues en realidad la combinación de múltiples modalidades de ejercicio demuestra en la mayoría de los casos ser mejor que irnos únicamente por uno o únicamente por otro. Pero siempre importante mencionar que aeróbico y fuerza deben ser ejercicios predominantes y que pues en este caso al ser pacientes con enfermedades autoinmunes, eh, que, que hay muchas situaciones que pueden evitar el apego al tratamiento, la adherencia a una intervención terapéutica, por así decirlo, genérica, siempre recordar que es ideal una valoración previa y una prescripción individualizada. Listo. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, doctor. Déjeme revisamos y eh, siempre el paciente en muchos de estos casos se queja de dolor al movilizarse. ¿Cómo recomienda iniciar una sesión de ejercicio? Claro, bueno, aquí como justamente les mencionaba, eh, hay que individualizar. Sí, el dolor puede ser una limitante para llevar el ejercicio, pero por ejemplo, usemos el ejemplo de los pacientes con artritis reumatoide que tienen una clínica presencial en dolor articular de las manos, ¿no? Puede dificultar, puede ser molesto todo lo que involucre un agarre, ¿no? Entonces, el inicio se puede trabajar obviamente con un ejercicio aeróbico que no involucre un agarre y ir evolucionando o ir progresando el ejercicio de fuerza. ¿Para qué? Para que vaya fortaleciendo los músculos que involucran un agarre y posteriormente ya pueda llegar a un agarre concreto de una mancuerna, un agarre concreto de alguna barra, de alguna cuerda. Nos podemos auxiliar de
herramientas que provoquen una contracción muscular que no hagan un movimiento específico de una articulación que duele en el momento que iniciamos, ¿no? Lo ideal es obviamente que vayamos escalonando para, al final de cuentas, pues llegar a devolverle esa funcionalidad en el mayor porcentaje de la articulación que se ve mermada. Ok, doctor, muchísimas gracias. ¿Algún comentario para terminar, por favor? Eh, bueno, como comentario, pues nada más salen y salen artículos de las intervenciones, de cuál es el ejercicio ideal, cuál es el mejor ejercicio, pero pues justamente como se los mencionábamos, hay que individualizar y hay que prescribir de manera individualizada. ¿Por qué? Porque un paciente que haga lo que le gusta va a mejorar su adherencia y a mayor adherencia, mejores resultados finales. Y pues bueno, siempre como decimos al finalizar estas pláticas, acérquense a un especialista que los pueda orientar de manera adecuada. Muchas gracias a la Dirección del Deporte Universitario y gracias, doctor. Los esperamos en una próxima sesión. Gracias.